Televisión, bienvenidos. Y vamos a iniciar con este tema. Este tema se llama Fuiste creado para ser como Cristo. El versículo clave de este tema es: desde el mismo principio, Dios decidió que los que se acercaran a Él, y Él sabía quiénes se habrían de acercar, fueran como su Hijo, para que Él fuera el mayor entre muchos hermanos. Es un plan que Dios ya tenía desde el comienzo. Y este plan lo hizo ¿para qué? Para que fuéramos semejantes a Jesucristo. El plan de Dios, como les comentaba, es que seamos semejantes a Jesucristo, y quiere que seas consagrado, quiere que tú y yo seamos consagrados a Jesús y que desarrolles tu carácter, que pienses como Él, que procedas como Él, que sientas como Él y que tengas valores y su entereza moral. Dios creó al ser humano a su imagen, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. Él decidió desde el principio moldear las vidas de aquellos que lo aman, con los mismos rasgos de la vida de su Hijo. Hizo tanto al hombre como a la mujer a su imagen. Ninguno de los dos fue hecho más que el otro. Desde el principio vemos en la Biblia que coloca en la cima de su creación al hombre, al ser humano. Lo coloca en la cima de la creación. Y ninguno de los dos sexos es exaltado más que el otro. Nos dice en Efesios 4:15 que más bien en vivir la verdad con amor creceremos hasta ser todo como aquel que es la cabeza, esto es, en Cristo Jesús. En términos espirituales te podrías preguntar, bueno, ¿y qué significa crecer? ¿Qué significa crecer? Significa ser como Cristo. Por ejemplo, los bebés. ¿Cuántos tienen bebés? ¿Cuántos tienen bebés? Pero bebés pequeños. Por ejemplo, los bebés son encantadores, ¿no? Y tienen su chupón y son bien hermosos y los tienes que cuidar y los apapachas y los empiezas a enseñar. Pero ¿qué tal cuando el bebé ya tiene 15 años? ¿Qué tal cuando el bebé ya tiene 20 años? ¿Qué tal cuando el bebé tiene 30, 35, 40 años? Y todavía no deja el chupón. Y todavía no deja la dependencia. ¿Qué es lo que nos quiere enseñar Dios aquí? Exactamente a crecer, exactamente a madurar. Es por eso que la Biblia nos habla a la imagen de su Hijo Jesús. Y este es el propósito en la vida. Este es el propósito en la vida. Mi tercer propósito es ser como Cristo. Y Dios anunció esta intención durante la creación. Entonces dijo, hagamos seres humanos a nuestra imagen y semejanza. En toda la creación, solo los seres humanos son a la imagen ¿de quién? A la imagen de Dios. ¿Y sabes algo? Este es un gran privilegio. Cuando hizo Dios la creación, hizo el mar, separó las aguas de los cielos, hizo las plantas, creó las plantas, los animales, etcétera. Y decía Dios que todo era bueno. Pero cuando te creó a ti y a mí, cuando nos creó a nosotros, dijo que era bueno en gran manera. Bueno en gran manera, ¿cierto? Así como Dios, somos seres espirituales, nuestros espíritus son inmortales y van a perdurar más que nuestros cuerpos terrenales. Somos intelectuales. ¿Por qué somos intelectuales? Bueno, porque podemos pensar, razonar, resolver problemas como Dios. Somos relacionales. ¿Aquí se relacionan? ¿Ustedes se relacionan? Creo que todo el mundo nos relacionamos, ¿no? De alguna u otra manera te relacionas con las personas de tu hogar, te relacionas con las personas que están en tu vecindario, te relacionas con las personas que están en el trabajo. Somos relacionales. Podemos dar y recibir amor.
y amor verdadero. Y tenemos una conciencia moral, podemos discernir el bien y el mal. Lo cual, esto nos hace responsables delante de Dios. Todos los que estamos aquí, los que nos ven por televisión, ¿pueden discernir el bien del mal? Eso nos hace responsables delante de Dios de las acciones. La Biblia dice que todos, no solo los creyentes, poseen parte de la imagen de Dios. Por eso es que el homicidio y el aborto son un grave error, mi hermano. En la Biblia dice que el homicidio y el aborto son un gran error. ¿Por qué? Porque Dios ya nos ha concebido desde el vientre de nuestra madre. Pero la imagen está incompleta, repito, pero la imagen está incompleta y ha sido dañada y distorsionada por el pecado. Por eso Dios envió a su Hijo. Dios envió a su Hijo para una misión, y esta misión es restaurar la imagen completa que hemos perdido. Y la pregunta sería entonces, ¿a qué o a quién se parece la imagen de Dios? Se parece a Jesucristo. La imagen de Dios se parece a Jesucristo. En Colosenses 1:15 dice: Cristo es el Hijo de Dios y existe desde antes de la creación del mundo. Él es la imagen del Dios que no podemos ver. ¿Has escuchado alguna vez la frase de tal palo, tal astilla? ¿Sí? ¿Y esto a qué se refiere cuando dicen, pues es que de tal palo, tal astilla, ¿no? Normalmente se refiere a la relación parental que hay entre padre e hijo o entre madre e hija. Es que son igualitos, ¿no? Y vas, no sé, con el tío, con el primo. Es que ¿sabes qué? Tu hijo es igualito a ti. Tiene las mismas actitudes, habla de la misma forma, hasta el mismo carácter tiene. Igualito a ti. O en el caso de las mujeres, ¿no? No, pues tu hija es igualita a ti. Igualita. ¿Sabes por qué? Porque igual se cuelga los aretitos, se viste igual con la misma ropa. Yo recuerdo que cuando mi hija era pequeña, se ponía las zapatillas de mi esposa, tendría como 5 o 6 años, ¿no? Y se ponía de repente también los vestidos. De tal palo, tal astilla. Pero sabes que esto requiere una gran responsabilidad también. Porque los hijos adoptan las actitudes y el carácter del padre. Si el padre grita, si el padre pega, si el padre dice malas palabras, ¿qué crees que sucede en el hijo? Que hable con propiedad, que diga sí, buenas tardes, pásele por favor, bienvenido, o que repita esa misma actitud, así como el padre. La Biblia dice: adopten una forma de vivir completamente nueva, una vida moldeada por Dios, una vida renovada desde dentro y que se hace parte de la conducta de ustedes a medida que Dios produce exactamente el carácter en ustedes. Ahora bien, ¿qué sucede en este caso? Si yo me acerco a Dios, si yo me acerco a Jesús y empiezo a caminar con Él, si empiezo a seguir al Hijo, si empiezo a obedecer al Hijo, al Padre, voy a adoptar las características, voy a adoptar las actitudes ¿de quién? De Dios. Y mi mente y mi vida va a ser ¿qué? Va a ser renovada, va a ser transformada. Dios quiere transformar tu carácter, mi hermano. Dios quiere transformar tu carácter, amigo mío, no tu personalidad. Lo que Dios quiere es renovarnos y formar en nosotros el carácter de Cristo. Repito, renovarnos y formar en nosotros el carácter de Cristo. La meta final no es la comodidad de nuestra vida. Hay muchas personas que desean tener un carro. No está mal tener un carro. No está mal tener un carro del año. No está mal tener una casa bonita, por supuesto. Pero lo que está mal es que nuestro corazón y que todo
nuestro afán esté en esto. La meta no es la comodidad. El objetivo es el desarrollo de nuestro carácter, y es por eso que Dios quiere tratar con el carácter, con tu carácter, con mi carácter. ¿Para qué? Para crecer, para ser maduros. Y bueno, ¿cómo se logra esto? Eso se logra a través del discipulado. ¿Y qué es el discipulado? Me preguntarás, ¿qué es el discipulado? Puedo decir, es la enseñanza y la formación a través de las verdades bíblicas del maestro hacia el alumno. Y sabemos que para esto Dios dispone todas las cosas, y es lo que nos dice Romanos 8:28. Y sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Cuando aprendemos dentro del discipulado, cuando aprendemos a caminar, a escuchar, a leer, a aprender dentro de la Biblia, nos vamos desarrollando, y por supuesto que vamos transformándonos. Y por supuesto, le decía el día de ayer a un amigo, cuando caminas en Cristo, se nota. Cuando vas caminando en Cristo, por supuesto que se nota. Pero también Él nos permite las dificultades y los sufrimientos. ¿Cuántos aquí no han pasado por dificultades o sufrimientos? ¿Cuántos de los que nos ven no pasan por dificultades, por sufrimientos, por situaciones difíciles? Aún en la más amarga desilusión, debes saber que Dios obra en medio de esas situaciones para que se cumplan sus buenos propósitos. Puede que Dios cambie o no la situación directamente, no sé, pero aún así si se mantiene difícil la situación, ¿sabes qué? Dios está ahí, y Dios quiere cambiar nuestro carácter, aún a través de las situaciones difíciles en nuestra vida. Dios nos garantizará buenos resultados, ¿sabes? Al final de estas situaciones difíciles, Dios va a garantizarte resultados positivos. Pero también, ¿sabes qué? Por supuesto que vamos a tener mayor madurez. Por supuesto que vamos a aprender de la situación, y por supuesto que si estamos en Cristo, Él nos va a guiar y nos va a hacer entender el porqué de cada una de estas cosas, porqué de cada una de estas situaciones, porqué de la vida compleja. Y es porque hemos sido llamados conforme a su propósito. Dios usa nuestros problemas para enseñarnos ¿a qué? A confiar en Él. Dios tiene que permitir que sucedan, y que sucedan cosas en tu vida que a lo mejor muchas veces no podemos comprender, cosas en nuestra vida que nos pueden desesperar, cosas en nuestra vida que nos pueden desilusionar, que pueden frustrarnos, pero aún todas estas situaciones son controladas, ¿sabes por quién? Por Dios. Dios tiene que permitir que sucedan algunas cosas en la vida para que te esfuerces, para que te hagan crecer, porque quiere formar nuevamente, quiere formar el carácter en ti y en mí. Romanos 5, de 3 al 4 nos dice: también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia entereza de carácter. La entereza de carácter, esperanza. Dios está interesado en lo que eres, y más interesado en lo que eres que en lo que haces. Hablamos nuevamente de la condición del afán, ¿no? Y me esfuerzo para ser licenciado, y me esfuerzo para ser ingeniero, y me esfuerzo para ser médico, y me esfuerzo y me afano para tener una empresa, para tener un trabajo. Y mi vida gira en torno a esto. Mi vida gira en torno a lo que yo estoy creando. ¿Quién? Yo estoy creando. Es importante entender que
Dios está más interesado en tu carácter. ¿Por qué? Porque sabes algo, mi amigo, no te vas a llevar tu título, no te vas a llevar la empresa, no te vas a llevar el carro, no te vas a llevar la maestría. Eso no lo vamos a llevar. Dios está interesado en tratar con nuestro carácter y ser transformado. ¿Sabes por qué? Porque eso nos lleva a la eternidad. Nos lleva a la eternidad del cambio. Nos lleva a la eternidad principalmente, y quiero que se entienda bien, la salvación que nos ha dado el Señor Jesús en la cruz, su muerte. Pero en esta vida, ¿sabes? Vamos a ser transformados, vamos a ser renovados, vamos a cambiar el carácter. ¿A través de qué? A través de la palabra de Dios. A través de la palabra de Dios es como Dios está transformando nuestro carácter. Todos los problemas tienen un propósito. El día de ayer hablaba con una persona que está en prisión. Y había hablado con esta persona hace un mes. Y esta persona hace un mes y medio estaba muy quebrantada y me decía, es que yo no tengo la culpa, yo no sé por qué estoy aquí. Han cometido una injusticia conmigo, me pusieron un 4, eso quiere decir que la engañaron. Y yo le decía, no te preocupes, tú ten calma, porque Dios tiene un propósito para todas las cosas. El objetivo aquí es que busques de Dios y que Él responda. ¿Cuál es el propósito de que estés en ese lugar? El día de ayer hablaba con ella y estaba pero feliz y me decía que ella sabía cuál era el propósito del por qué Dios la había llevado a ese lugar. ¿Y sabes algo, mi amigo? Sale dentro de 3 semanas cuando le habían dado condena de 3 años. Dios tiene un propósito. Aún en las situaciones difíciles, aún en la desesperación, Dios tiene un propósito. Uno de los ejemplos en cuanto al sufrimiento, uno de los ejemplos en cuanto a la desesperación, la podemos ver en Getsemaní, cuando el Señor Jesús fue a orar, porque sabía que la hora había llegado. Y dentro de su humanidad vino también la tristeza, el temor. Fueron a un lugar llamado Getsemaní y Jesús les dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras yo oro. Y comenzó a sentir temor y tristeza. Es tal la angustia que me invade, que me siento morir, les dijo, quédense aquí y vigilen. Es tal la angustia que me invade, que me siento morir. El Señor Jesús tenía emociones, por supuesto, sentimientos, sentía dolor, angustia, temor. ¿Por qué? Porque era humano y Dios. Y también le decía a su papá, al Dios del cielo le decía, Abba Padre, todo es posible para ti. No me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Aún sabiendo la situación, aún sabiendo que iba a la muerte, que iba a la cruz, le dijo al Señor, no sea lo que yo quiero, no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad. ¿Podríamos decirle esto a Dios? No se haga mi voluntad, hágase tu voluntad. Uno de los puntos importantes también para poder ver el desarrollo en nuestro carácter, el desarrollo espiritual, es llevar un diario espiritual. Si tú ya estás empezando a caminar, si tú ya estás empezando a leer la Biblia, si tú estás empezando a ir de la mano de Jesús, lleva un diario espiritual. Esto lo hacía, por ejemplo, Moisés, cuando salió de Egipto y llevó el pueblo hacia el Mar Muerto.
Moisés registra los desplazamientos de los israelitas conforme lo que Dios instruyó pero quizás su intención fue la de registrar su progreso espiritual más que su avance geográfico. ¿Qué entendemos con esto? Que una ayuda valiosa para el progreso espiritual, puede ser registrar sus pensamientos acerca de Dios y algunas lecciones que haya aprendido durante el tiempo en el cual está con el tiempo especial. Debemos tener también presente lo que es la recompensa, el objetivo, la recompensa. Pues los sufrimientos ligeros, dice 2 Corintios 4:17, pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo el sufrimiento. Nuestros cuerpos no son perecederos, están sujetos al pecado y al sufrimiento, pero Dios nunca nos va a abandonar. Dios usa también la tentación para hacernos semejantes a Él. Luego el Espíritu, dice la Escritura, luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Pero ¿cuál fue la respuesta de Jesús en esta situación, en la tentación? La respuesta de Jesús fue: vete, Satanás, porque escrito está, adorarás al Señor tu Dios y solo a Él servirás. ¿Cómo crees que respondía todo esto el Señor Jesús? Él ya estaba instruido. Él ya sabía la respuesta. Él sabía cómo contestar hacia la tentación. En la naturaleza humana de Jesús, ha conocido todas estas cosas y ha permitido que padezcamos también debilidades como Él las padeció, para que podamos entender que con la respuesta de Dios podemos salir de todas las situaciones, podemos salir de la tentación y de las tribulaciones. ¿Con qué? Con una respuesta: escrito está. Escrito está. Concéntrate en buenos pensamientos. Filipenses 4:8 dice: por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo. También es importante que consigamos un compañero espiritual. En Eclesiastés 4, del 9 al 10 dice: es mejor que tengas un amigo a que estés completamente solo. Si caes, tu amigo, ¿qué? Puede ayudarte. Dios usa también el mal que nos hacen los demás, ¿para qué? Para aprender a perdonar. Cuando estaba crucificado en la cruz, el Señor pasaba a la gente, y la Escritura dice: los que pasaban meneaban la cabeza y blasfemaban contra Jesús. De la misma manera se burlaban de Él los ancianos, así también lo insultaban los bandidos que estaban crucificados con Él. Pero ¿sabes qué respuesta tenía Jesús para todo esto? Para lo que estaba sucediendo en ese momento, decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Recuerda, Dios me ha perdonado. Dios me ha perdonado. Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo: salvar la vida de muchas gentes. Recuerda, mi hermano, Dios tiene el control de todas las cosas. Amigo que nos estás viendo, Dios tiene el control de todas las cosas. Pero es importante que nos acerquemos ¿a quién? A Jesucristo. Fuiste creado para ser como Jesucristo. Conclusión: ¿en qué área de mi vida necesito pedir por el perdón del Espíritu para ser hoy semejante a Cristo? ¿Qué es lo que Dios ya me ha dicho por medio de su palabra, pero que todavía no he empezado a hacer? ¿Qué cualidad de Cristo puedo desarrollar al derrotar la tentación más común que enfrento? ¿A quién le podría pedir que sea mi compañero espiritual, para que ore por mí, para ayudarme a vencer una tentación persistente? ¿En qué área de mi crecimiento espiritual necesito ser más paciente y más persistente? Nos quedamos con esta reflexión y estas preguntas para que podamos pensar.
¿qué necesito para mi vida? Y yo te puedo dar la respuesta el día de hoy. Necesitas a Jesucristo. Necesitamos a Jesucristo. Gracias por escucharnos. Te quedas con estas recomendaciones. Mis hermanos, necesitamos de Jesucristo en nuestra vida. Necesitamos acercarnos a Él a través de su palabra. Es importante